Pues bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Este, Mucha salud a todos porque todo indica que diciembre será un mes pesado, ¿no? Eh, y ni hablar de la cuesta de enero, pero bueno, esa ya es otra cosa. Muchas gracias por estar en el ciclo de conferencias del Sechimex que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín. Y bueno, les recuerdo, revisen los audios, videos, PowerPoints, PDFs que han dejado la gran mayoría de los ponentes desde 2005, ¿no? Son más de 300 conferencias, en fin, con toda la heterogeneidad del ciclo de conferencias y del trabajo que hacemos en el Sechimex. Tuvimos hace 2 semanas una muy linda conferencia de Liliana Arsovska sobre literatura china. Tenemos hoy un tema diferente, ¿no? Y estaremos en las próximas semanas continuando con estos esfuerzos vía Zoom y en línea, ¿no? Me permito hacer ahí un pequeño comercial para todos los interesados en temas de China y sobre el tema de hoy, sobre todo vinculado con los temas de comercio, economía, empresas. En el último ejemplar que acaba de salir de la revista de Comercio Exterior de Bancomext hay 18 artículos muy diversos, ¿no? De funcionarios de la Embajada China, el embajador Bernal de México en China, organismos empresariales, varios que conoce Carlos perfectamente, empresas, ¿no? Huawei, Bimbo, Gruma, entre otras. Me parece que es una contribución bien interesante para todos aquellos interesados en el tema incluso de hoy, ¿no? Hoy tenemos el gran gusto de contar con Carlos Santos Baltadano. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Comentábamos hace un momento que, bueno, Carlos hace casi 8 años, en enero del 2012, nos acompañó en una conferencia con otro tema. Y bueno, muy contento de contar con Carlos de nuevo. Yo les recuerdo en términos curriculares, Carlos cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional del Instituto Politécnico, ¿no? Con estudios de posgrado en el Economics Institute en Colorado y de la Universidad de La Salle y en el ITAM. Cuenta con una larga trayectoria empresarial y en organismos empresariales, ¿no? Es decir, ha trabajado en Canacintra, en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Al anunciar la conferencia, me comentaban también que fue el último consejero de Bancomext y el primero de ProMéxico en la Embajada de México en China. Y destacaría, entre otras, su participación también en la Mexican Chamber of Commerce en China, ¿no? El doctor Efrén Calvo ha estado también en el ciclo de conferencias con nosotros. Su participación fue ahí en 2009, 2010. Y les recuerdo, desde 2018 es socio fundador y director general de GMPLY Strategies, una empresa dedicada a la importación y comercialización en México de productos electrónicos de fabricación china, ¿no? Entonces, Carlos cuenta con una muy larga trayectoria en el sector público, vinculado con organismos empresariales de diversa índole y más recientemente directamente en el sector empresarial, en las últimas décadas siempre vinculado a China, que como bien sabes, Carlos, pues es nuestra locura, ¿no? Sí, es, Y ahí coincidimos, ¿no? ahí Entonces, coincidimos. muchas gracias, Carlos. Yo te recuerdo, la dinámica es una presentación de una media hora, 45 minutos, para después tener un intercambio, sobre todo vía chat de preguntas, ¿no?
y en donde si tú las lees ves fantástico, si no yo las retomo y nos permite tener un diálogo con los asistentes, ¿no? Muchas gracias, Carlos, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, querido Enrique. Buenos días a todos y muchas gracias al Sechimex, encabezado por mi buen amigo Enrique Dussel y la doctora Trápaga. Gracias por la invitación a compartir mis experiencias en mi paso por China. He tenido la gran fortuna de ser un observador cercano de los cambios en el desarrollo del gigante asiático en las últimas décadas. Esto desde diferentes ámbitos, como comentaba Enrique, desde el ámbito empresarial y desde el ámbito como funcionario de gobierno de México. De antemano agradezco a todos su amable presencia y la atención del día de hoy y empiezo mi breve relato por 11 años de mi paso por China físicamente y bueno, de muchos años más de liga con ese gran país. Así que tengo preparada una PowerPoint que me voy a permitir compartir con ustedes. Y aquí estamos. Entonces, le denominé a esta presentación Experiencia de Emprendimiento y Empresa Mexicana en China. Un camino sinuoso. Y bueno, pues ahí tengo la representación de la muralla china para darle un poco más de sustento a lo sinuoso de este camino que ha sido pues una experiencia realmente muy enriquecedora para mí, desde la parte de trabajo oficial hasta la parte del trabajo ya como empresario y como funcionario de empresas mexicanas. Entonces, yo estudié, como bien decía el doctor Dussel, yo estudié comercio internacional por allá la lejanía de los años de 1970. En aquel entonces, cuando los maestros discutíamos sobre pues, los procesos de desarrollo económico de diferentes economías, pues en tono burlón inclusive hablábamos del crecimiento de China comparado con el crecimiento que tenía México en esos años, ¿no? China, de acuerdo con cifras del Banco Mundial en los mediados de los años de 1970, tenía un ingreso per cápita de $160, mientras que en México ya rascábamos los casi $1,500. Entonces a China le iba a tomar 50 años lograr el desarrollo y en México estábamos en el arranque de lograr en una generación los niveles necesarios para pasar de ser un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. Y bueno, pues 50 años después, todos sabemos la historia, ¿no? Todos sabemos el crecimiento que alcanzó China en estos años, en estos 50 años, comparativamente hablando, con el crecimiento tan lento que ha alcanzado México en esos mismos años. Mi interés por China empieza hacia mediados o principios de los años de 1990, que estaba yo trabajando representando a Bancomext en la oficina de representante en Sydney, Australia. En aquel entonces, en los periódicos australianos, ya se hablaba mucho del tema China, ya empezaba a aparecer cada vez más y más artículos que hablaban sobre China y el gran despegue que se esperaba de China en los años por venir. En aquellos años, Australia estaba definiendo un poco su identidad en términos económicos, en términos geopolíticos, al ser un país, ¿no?, que estaba muy ligado al Reino Unido, a los Estados Unidos por temas de idioma, por temas de cierta idiosincrasia, empezaban a ver más y más hacia Asia como un socio importante y un socio que se iba a convertir en un jugador importante para ellos, geopolíticamente y en estrategia de economía comercial. Entonces, pues empezaba a ver Australia mucho hacia China. Ahora, pues sabemos que ya Australia está integrado de una manera importante al entorno asiático, al entorno chino, con la firma de los diferentes tratados, aunque bueno, ahorita traen un pleito China y Australia reciente. Así que bueno, pero ya desde entonces me empezaba a interesar el tema chino.
Pero no fue sino hasta el año de 2004 cuando llegué por primera vez a vivir a China, a la apertura de la oficina, o la reapertura, he de decir, de la oficina comercial de Bancomext en China. Porque digo reapertura porque ya hubo un ejercicio de apertura hubo una oficina que estuvo abierta durante unos años, a mediados de los años 90. Se cerró Bancomext, un número importante de oficinas en aquel entonces, y entonces decidió en el 2004 reabrir oficinas tanto en Pekín como en Shanghai, y más tarde abrimos una oficina en la ciudad de Guangzhou. Un breve paréntesis, este es un poco de imágenes que, bueno, pues ya para muchos de nosotros que somos conocedores y interesados en la historia china reciente, estas son unas fotos, las fotos de arriba son unas fotos que yo tomé personalmente en uno de los callejones de una zona pues que es muy concurrida en Pekín, que se llama Sanlitun, que es una zona que es muy vibrante de noche, de bares y restaurantes. Entonces tomé estas fotografías de la parte de arriba en el año 2004 cuando llegué, y en el año 2016, pues no es foto mía, pero es una foto de un banco de imágenes, pero que pues nos dan una imagen de lo que ha sido el desarrollo de China en estos últimos 20 años, ¿no? Increíble el cambio, y que, bueno, pues ese crecimiento y estos edificios súper modernos ya se ven por todos lados en Pekín. Como decía, en octubre de 2004 abrimos la Consejería Comercial de Bancomext dentro de la Embajada de México en Pekín. Las oficinas de Bancomext, como ustedes saben, tenían la función principal pues, de la promoción del comercio y de la inversión. En aquellos entonces, hicimos una cantidad importante de eventos en algunos sectores estratégicos que consideramos importantes para el desarrollo de la relación bilateral. Uno de ellos fue el sector alimenticio, específicamente el tequila. Una de las primeras acciones que me recuerdo que me tocó vivir es la organización de la visita de 14 exportadores de tequila mexicanos que fueron a hacer un roadshow a las diferentes ciudades de China, con una misión muy interesante que era el tratar de capacitar a los bartenders, que pues son los que tienen el contacto directo de primera mano con el consumidor chino, para capacitarlos en la preparación de bebidas basadas en tequila. Aquí estamos en uno de los eventos, ahí está en la imagen pues, la presencia de uno de nuestros amigos y que es conocido para muchos de ustedes, el embajador Sergio Ley, que era el embajador de México en China en aquel entonces. Y otra de las funciones que hacía la oficina pues, era la promoción de la inversión extranjera, llevando el mensaje a muchas ciudades de China de las oportunidades de inversión y de comercio para las empresas mexicanas, para las empresas chinas en México. Durante mis pasos de 11 años por China, estuve en alrededor de 50 ciudades chinas en diferentes capacidades de promoción. Muchas de estas visitas fueron, pues como digo, en la promoción de inversión, muchas visitas que hicimos en el sector automotriz, que estábamos tratando de promover la inversión de las empresas automotrices chinas en México y la compra de productos de autopartes mexicanas en el mercado chino. Como decía, teníamos las oficinas en Pekín, tenemos la oficina en Shanghai y abrimos una oficina más tarde en Guangzhou. Produjimos una cantidad importante de documentos de conocimiento del mercado chino, una cantidad importante de documentos de estrategias de crecimiento, de estrategias de ingreso de productos mexicanos al mercado chino. Me tocó la suerte de participar de una manera importante en la entrada de Bimbo al mercado chino cuando su primera inversión en la compra de una empresa china establecida en Pekín. Me tocó participar muy de cerca con los ejecutivos de Bimbo para entrar en su incursión al mercado chino. Pues como ustedes saben, o muchos de ustedes saben,
le tomó no le fue fácil a China, a Bimbo entrar a China. No le tomó un buen número de años el poder tener números negros en sus proyectos de inversión. Pero bueno, pues la constancia en el mercado les ha ayudado y ahora ya tienen una presencia con su marca en diferentes mercados importantes en China, en diferentes ciudades chinas. Algunas experiencias interesantes a notar que quisiera pues resumir de esta experiencia de mi paso por Bancomext en esos años en la llegada a China es la importancia del apoyo institucional para la promoción efectiva del comercio internacional. En estas épocas en las que desafortunadamente se siguió otra vereda para el tema de la promoción y se ha atomizado la promoción pues, comercial y sobre todo de inversión, pues se hace todavía más patente la importancia de este apoyo institucional. Por ejemplo, en estos años en los que estuve yo presente manejando las oficinas de China, de Bancomext en China, tuvimos alrededor de 20 misiones de empresas exportadoras para que fueran a conocer el mercado chino y se acercaran a los posibles clientes compradores de productos mexicanos. Organizamos un número muy grande de foros de negocios México-China, por todo a lo largo y a lo ancho del territorio mexicano, pues promoviendo precisamente eso, las oportunidades de exportaciones mexicanas, el potencial y los nichos de oportunidad de productos mexicanos al mercado chino. Abrimos las oficinas de Shanghai y de Guangzhou y apoyamos, por ejemplo, la negociación, que es muy importante, y la firma de los protocolos fitosanitarios para la exportación de aguacate, de uva de mesa y carne de cerdo. Muy importante esto, digo, porque en aquel entonces, año 2007, cuando se firmó el convenio o el protocolo fitosanitario para la exportación o el fitosanitario para la exportación de aguacate, pues en aquel entonces la exportación de aguacate era realmente casi nada, ¿no? Inclusive China tenía producción de aguacate en aquellos entonces y el consumo de aguacate era pues muy minúsculo. Ahora, pues 10 años después, el aguacate se ha convertido en un producto de consumo importante en las mesas de los chinos y a través de promociones bastante exitosas que hizo ProMéxico en los últimos años, se ha logrado agrandar más el consumo de este producto. Así mismo como de la carne de cerdo. Alguna de las dificultades a notar en esas épocas era la complejidad para encontrar los nichos de oportunidad y la red de distribución de muchos tipos de productos. Como se fue conformando los sistemas de distribución en China, pues en los primeros años de su apertura económica, pues fue de una manera totalmente desorganizada y pues iban creciendo los distribuidores a nivel muy local, a nivel muy regional y no había distribuidores realmente a nivel nacional, ¿no? A nivel continental, digamos. Entonces, pues era muy difícil llegar a todo el país, había que entrar por pequeños nichos, en pequeños espacios, en pequeñas ciudades o en grandes ciudades, pero en pequeños nichos. Y por otro lado, ya desde la parte mexicana, era la escasez de productos con potencial de ser exportados, o sea, una falta evidente de oferta exportable. Hacíamos pues la broma generalmente, en aquel entonces Bancomext tenía 30 y tantas oficinas de comercio e inversión en el mundo y pues nos estábamos peleando generalmente por los mismos exportadores. Entonces era bueno, es algo que desafortunadamente no ha cambiado mucho y seguimos teniendo en México estructuralmente una falta de oferta exportable y en aquel entonces, bueno, pues una falta de oferta exportable hacia China. Algo que también quiero resaltar y es los planes quinquenales, ¿no? Hemos oído hablar de, pues, obviamente con el conocimiento y la sapiencia del Sechimex, de los diferentes planes quinquenales y cómo han incidido estos planes quinquenales en el desarrollo económico de China, pero a mí no dejaba de llamarme la atención
que se convertían en el mantra para todo el mundo y sobre todo para el mundo en el sector económico. Tanto los funcionarios a nivel nacional, ¿no? Desde el presidente hasta los funcionarios de primer nivel, y los funcionarios también de las provincias a nivel municipal, a nivel estatal, que cuando se lanzaban estos planes quinquenales, se volvía el mantra de expandir, por ejemplo, en 2011 que se lanzó el 12º plan quinquenal, expandir la demanda doméstica. Entonces era una cosa por expandir, por todos lados había promoción para expandir la demanda doméstica, para mejorar la infraestructura industrial. Recuerdo que cuando estábamos visitando diferentes ciudades para la promoción del sector automotriz, nos encontramos que había 100 armadoras de autos en China, imagínense, 100 armadoras de autos, desde pues las grandes empresas aliadas con las empresas chinas, Volkswagen, General Motors, etcétera, hasta pequeñas empresas que estaban desde una forma muy rudimentaria armando pues ejes y ensamblando de una manera pues nuevamente rudimentaria esto. Y esto era gracias a esta mística, ¿no?, que se creaba a partir de una cantidad de problemas importantes en el abastecimiento de diferentes productos chinos de manera en la producción o sobreproducción. Y pues recuerdo la sobreproducción que hubo en algún momento de cemento o la sobreproducción de acero, ¿no? Dado que pues no había una regulación sobre la fabricación y la instalación de fuentes de fabricación en diferentes ciudades en China. Muy bien, al salir de mi trabajo con Bancomext, y bueno, aquí valdría hacer una aclaración. Yo fui el último consejero comercial con Bancomext, ya no participé con ProMéxico porque fue exactamente cuando yo salí, fue cuando llegó ProMéxico. Entonces, realmente no estuve, yo estuve el último consejero con Bancomext y le cedí los trastes ahí a nuestro buen amigo Ari Ben, que fue consejero comercial de ProMéxico durante un buen número de años ahí y después en Taiwán. Entonces, yo fui el último consejero comercial de Bancomext en 2008. Salgo de Bancomext y me contrata Genoma Lab, que tenía una pequeña operación principalmente de coordinación de fabricación para el abastecimiento de algunos de sus productos, ¿no? Me contratan para manejar su oficina, una oficina de representación que estaba en el sur de China, y en la cual, la función principal de la oficina era esa, la del abastecimiento de productos, pero también mi función era, pues, el tratar, con mi experiencia, el tratar de llegar, de acceder, de crear el acceso para los productos de Genoma Lab al mercado chino. Desafortunadamente, hacia mediados del 2009, o más bien a principios de 2009, Genoma Lab tuvo un cambio administrativo interno, lo que los llevó a decidir el cierre de sus operaciones tanto en China como en la India, que también tenían una operación allá. Y entonces, bueno, pues se decidió el cierre de la oficina, así que por eso estuve nada más un año con ellos. Y ahí viví una de las experiencias pues más interesantes en tratar de cerrar una oficina en China. Si bien abrir una oficina de representación es difícil, y era difícil en aquellos años y sigue siendo muy difícil, ahora más difícil aún creo en diferentes sectores, cerrar una oficina en China es realmente un dolor de cabeza. Para este cierre de esta oficina, que era una oficina, como digo, de representación, que no tenía pues activos, tenía muy pocos activos, equipo de oficina, había 5 o 6 empleados, pero el cierre tomó un año para hacer el cierre de la oficina. Y se tuvo que contratar a una persona que especialmente se quedó a hacer el cierre, para pasar pues todos los tamices de la burocracia china para hacer el cierre.
y se logró el cierre pues de una manera idónea. ¿Y por qué era importante hacerlo de esta manera? Porque el no haberlo hecho así hubiera podido ser un problema si Genoma Lab, como ahora lo está haciendo nuevamente, estar tratando de reabrir su camino en China, si no hubiera cerrado de una manera pues bien consistente conforme a todas las instrucciones y regulaciones que impone el gobierno chino, entonces no hubiera podido abrir o reabrir de tan fácil manera como se hubiera esperado. Terminando este trabajo con Genoma Lab, empiezo mi primera empresa de emprendimiento, de una empresa, pues, en el mismo tenor de lo que yo había hecho para Bancomext, que es una empresa de representaciones, de asesoría, de consultoría para empresas mexicanas que quisieran entrar al mercado chino. Establezco una empresa, la empresa que se llama Marco Masha Company Limited en la ciudad de Hong Kong. Aquí está el certificado de incorporación de la empresa, etc. ¿Y por qué en Hong Kong? Bueno, porque y bueno, sigue siendo muy difícil la apertura de oficinas de representación en China. En aquel entonces había la facilidad que si eres una empresa grande, ¿no? Con una operación grande en México o en algún otro país, pues era más fácil llevar pues toda ese sustento o esa infraestructura para tratar de abrir una oficina de representación. Pero yo como un emprendedor independiente, y como era el caso de muchos amigos y colegas que abrimos oficinas en aquellos entonces, la forma más sencilla de hacerlo era a través de abrir una empresa en Hong Kong, que era muy fácil, en un término de un día, 2 días, se podía tener la empresa, la cuenta bancaria, y ya se podía empezar a operar. Y no había necesidad de tener una presencia física. Podías hacerlo a través de tener pues nada más un mailbox o una empresa que te representara ahí para recibir comunicaciones del gobierno hongkonés. Y con eso pues se permitía la operación en China, llevar sus operaciones de esa oficina de representación, llevarlas a China, y desde ahí, con esta estructura de la oficina en Hong Kong, poder hacer trabajo en China. Entonces, bueno, la empresa que fundé estaba encargada para, como decía, en el análisis del marketing, para poder ayudar a empresas mexicanas a penetrar al mercado chino, no solamente en la parte de comercio, de representación, sino también en la parte de turismo. En aquel entonces, pues ya dábamos algo de asesoría en redes sociales que estaban empezando pues a convertirse en un ente importante en el intercambio y sobre todo para la ayuda a la promoción comercial en China. Algunas de las acciones o de las actividades que desarrollamos en aquel entonces fue apoyar a la oficina del Consejo de Promoción Turística de México en China, así como otros organismos, Aeroméxico, la Oficina de Turismo en la Ciudad de México, el Buró de Visitantes de Cancún y otros organismos en la promoción del turismo hacia México. En aquellos años ya China empezaba a despuntar como un importante emisor de turismo al mundo, ¿no? Lo cual pues ya a la fecha se ha convertido en una realidad, y México está recibiendo pues ya una cantidad importante de turistas chinos, y bueno, pues era una de las labores que hacíamos a través de esta oficina. Otra representación que tuvimos fue la empresa Frutec, que es una empresa fabricante que está localizada en el norte de México, en Nuevo León, que es fabricante de aceites esenciales de productos cítricos para uso industrial y comercial. Los aceites esenciales de productos cítricos tienen una cantidad importante de uso a nivel industrial, amén del comercial. Por ejemplo, Coca-Cola es uno de los grandes consumidores de aceites esenciales, pues para ponerle a sus bebidas, al spray de estas bebidas. Y, por ejemplo, la industria de la perfumería también es un consumidor muy importante
de productos de este tipo, ¿no? Algo que recuerdo, bueno, pues con mucho interés y sorpresa fue que cuando estábamos haciendo nuestra promoción, llegamos a una ciudad en el sur de China y nos dijeron, no, pues nosotros ya estamos empezando a construir nuestra infraestructura para poder tener nuestro propio abastecimiento de aceites esenciales de estos cítricos. Entonces habían sembrado ya millones de árboles de naranja, de limón, etcétera, porque esperamos que en 10 años vamos a ser ya los principales productores de cítricos en el mundo, ¿no? Y bueno, pues no sé las cifras del sector a la fecha, pero no dudo que lo hayan logrado. Bueno, pues nuevamente hablando de esa visión estratégica, esa visión de planeación de largo plazo que tienen los chinos. Otra empresa que representamos es la empresa de Argenta, una empresa que son pues una empresa de fabricación de arte objeto, de productos de arte objeto de alta gama, que son bruñidos tanto en oro como en plata, y que tenían, cuando yo tomé la representación de esta empresa, que fue algo de otro buen amigo y quien ha estado también presente, entiendo, en el ciclo de conferencias, Pablo Pasapera, que fue quien inició esta tienda ahí en este centro comercial. Yo tomé cuando él dejó la representación de la Argenta. Pero importante, interesante, porque este centro comercial era el centro comercial más prestigioso de la ciudad de Pekín en esos años, ¿no? Estas piezas pues tenían unos costos realmente de miles de dólares. Entonces, muy interesante ver cómo era el interés de parte de las empresas chinas, del consumidor chino por acercarse a este tipo de productos. La tienda la tuvimos que cerrar porque de un año para otro los administradores de la tienda nos cambiaron el costo del espacio en 3 veces. Entonces, bueno, pues se volvió totalmente difícil de poder seguir con los costos, de mantener los costos, ¿no?, de esta operación. Entonces, pero fue muy interesante esa experiencia. Algunas experiencias dignas a considerar de este emprendimiento o de estos años que duré con mi empresa, bueno, pues es lo difícil del entorno para la operación en lo impositivo y en lo legal. Sobre todo en lo legal, porque existen muchos claroscuros en las leyes chinas, lo cual pues permite, hay espacio para la interpretación hacia un lado, hacia otro. Entonces eso pues dejaba, sobre todo a los que no somos chinos y a la gente que está pues un poco fuera del entorno legal, el poder llegar realmente a entender y poder llegar en fin, pues a lograr comprender en su exactitud todo este entorno. Cambios extremos en las reglas de juego, ya decía, este cambio que hubo de un año para otro en subir 3 veces la renta de un espacio, pues lo que impidió que pudiéramos seguir teniendo presencia de una tienda en este centro comercial. Y bueno, por la parte del turismo, esta avidez del mercado de turismo chino por conocer más sobre destinos internacionales. Era pues relativamente fácil organizar ruedas de prensa, organizar a los tour operadores, organizar a las empresas mayoristas de turismo emisor, el que pudieran acercarse a nuestros seminarios, a nuestros eventos, por ese interés que había por viajar alrededor del mundo, ¿no? No solamente era Europa, México pues era un destino interesante. Con México había una conectividad importante cuando Aeroméxico tenía este vuelo directo a Shanghai, que fue muy importante para ayudar a este turismo, a la llegada de este turismo chino a México. Del año 2013 al 2016 fui contratado por la empresa Envases Universales para manejar una subsidiaria que tienen,
la empresa, de otra subsidiaria que tienen en Europa, que se llama Gludan Mastran, Grupo Gludan Mastran, y es a su vez a la empresa que se llama Hebei Gludan Mastran. Envases Universales es una de estas grandes o medianas empresas mexicanas de la que no muchos fuera del sector de envases conoce, pero pues tiene más de 8,000 empleados y tiene presencia en muchos países del mundo, tiene 25 plantas de fabricación alrededor del mundo, Centro, Sudamérica y en Europa, como decía, en Dinamarca tienen una presencia importante y teníamos esta operación en China y en Corea. Entonces llegué a esta empresa, que es una empresa fabricante de envases metálicos para la industria alimenticia y estaba situada la empresa en una ciudad muy pequeña, a 200 kilómetros al este de Pekín. Como decíamos, la empresa fabrica este tipo de productos que son productos para la industria alimenticia, sobre todo para el sector de productos del mar, ¿no? Para pescados y para algún tipo de mariscos y para productos cárnicos. La empresa tenía 80 obreros, todos chinos, y el staff gerencial eran 8 personas, 9 personas conmigo y 7 chinos, ¿no? Una experiencia pues realmente muy enriquecedora, ¿no? Porque fue mi primera experiencia a nivel internacional de una empresa internacional participando ya en una empresa de fabricación, ¿no? El contacto directo diario con los obreros chinos, ¿no? O sea, conocer su mística, conocer sus intereses, conocer pues sus deseos, ¿no? Muy, muy interesante acercarme a este mundo pues que yo desconocía. Ahí están algunas imágenes de esta interacción con el staff chino que teníamos. Aquí abajo a la derecha quisiera nada más hacer un pequeño paréntesis porque realmente fue algo muy, muy interesante. Organizamos, como se organiza cada año, la celebración del Año Nuevo Chino. Y bueno, pues yo dije, bueno, vamos a organizar algo. Y me dijeron, oye, pero pues sí queremos hacer algo bien, ¿por qué no rentamos un salón y hacemos pues algo más, ¿no? Nosotros participamos, nosotros cooperamos para poder, porque pues no había mucho presupuesto tampoco pero nosotros cooperamos para que poder hacer algo digno. Bueno, pues fue una cosa realmente que me dejó apantallado, como decimos, porque 2 de los empleados, pues una la maestra de ceremonias y su amigo, que eran empleados, se vistieron en trajes de gala, pusieron estos letreros, hicieron todo un show de talento en el que cantaron, bailaron, no fue una cena nada más, sino fue toda una expresión artística, pues en todo su apogeo realmente. Muy, muy interesante ver esa parte y el entusiasmo pues de casi todos, ¿no? De pues, horas fuera de trabajo, estar ensayando. Hicieron una representación de ópera de Pekín, una representación de este teatro hablado, de muchas situaciones cómicas. En fin, fue una experiencia muy, muy interesante. Muy bien, algunas experiencias dignas a notar de este trabajo con la empresa fabricante de productos de envases. Es el muy difícil entorno de empresas extranjeras para operar en una ciudad pequeña. Esta es una ciudad pues pequeña para los estándares chinos, una ciudad de 500,000 de habitantes. Yo creo que éramos otra persona, yo éramos los únicos extranjeros en la ciudad. Entonces pues realmente nos veían llegar, no nada más al banco, sino nos veían llegar a los supermercados o lo que sea, pues éramos una novedad para todo el mundo, ¿no? Los extranjeros en esta pequeña ciudad. Con una burocracia abrumadora, ¿no? O sea, al ser una pequeña ciudad que dependía pues de la burocracia de otra ciudad de mediano tamaño, ni siquiera de mayor tamaño, había que estar haciendo viajes constantes a estas otras ciudades para los trámites de diferente índole para la gestión pues, de permisos, etc.
La feroz competencia en el sector. Bueno, a mí me tocó vivir este sector, el sector de los empaques alimenticios, de las latas, digamos. Había una competencia muy feroz de diferentes empresas, sobre todo chinas, obviamente, y las empresas chinas prefieren hacer negocios con empresas chinas. O sea, cuando se daban cuenta que éramos una empresa extranjera, una empresa internacional, a pesar de que teníamos estándares muy altos de calidad, las empresas chinas preferían en muchas ocasiones comprarle a empresas chinas con las que se pudieran entender mejor. Otra cosa a notar es la calidad en los productos de exportación, ¿no? Muchos de los productos que nosotros fabricábamos eran dirigidos para ser empacados a productos que se iban a exportar, sobre todo a Japón, a Tailandia y a otros mercados. Entonces, la calidad realmente que exigían estos empacadores era de nivel número 1. No así si vendíamos a empacadores que vendían sus productos a nivel local. Ahí la calidad era pues muy subpar, la calidad que exigían. La empresa que nosotros teníamos, por ser una empresa pues que estaba muy ligada al entorno europeo, ¿no? Porque pues muchas de los sistemas y de los estándares venían del entorno europeo, pues teníamos una calidad bastante superior. Pero bueno, pues era importante, es importante mencionar esto. Otra cosa importante a notar es la obtención de certificados internacionales, verbigracia que se llama el Hazard Analysis, que es otra cosa más que el certificado que te da para hacer el seguimiento de pues, todos los puntos de control para los productos alimenticios, ¿no? Entonces, que fue muy fácil obtenerlo. Realmente no había no eran muy estrictas las agencias que promovían estos certificados. Y entonces lo obtuvimos muy fácilmente, cuando obtenerlo a nivel internacional es muy complicado. Asimismo, obtener los sistemas de gestión de calidad, como son los ISOs, es realmente muy fácil. Desde la parte de una experiencia a notar muy interesante, realmente era la disciplina de la fuerza laboral. Los deseos que tenían la gran mayoría de los obreros chinos por aprender más, por quedarse a trabajar después de sus horas de trabajo, de su hora de trabajo laboral formal, a tratar de aprender más, de saber más controles de calidad, de saber cómo fabricar mejor, etcétera. Eso me agradó mucho conocer esa parte. Y bueno, pues las largas jornadas de trabajo a las que están impuestos los obreros chinos. Nosotros, nuevamente, al ser una empresa internacional, pues teníamos una conciencia sobre no tener horas de trabajo ni sobre trabajar a los obreros, pero pues las empresas que trabajaban nuestra competencia tenían pues semanas de 60 o más horas de trabajo para sus empleados, ¿no? Y bueno, pues éramos una empresa socialmente responsable que en China, en aquellos entonces, no había muchas, que digamos, no había mucho control y mucho interés por este ámbito. Otra cosa a notar interesante era esto del Foreign Expert Certificate, que ahí estoy mostrando una imagen de lo que es. Y era muy interesante, porque aparte de tener esto, a mí me consideraban un Foreign Expert y por tanto me daban este certificado. Pero ahora no solamente darnos el certificado, sino a la empresa, el gobierno chino, el gobierno local, el gobierno municipal chino, le daba cada año el equivalente a $12,000 como un subsidio por tenernos a nosotros. Éramos 2 personas extranjeras que trabajamos en la empresa, por darnos este subsidio, por tener la empresa a expertos expatriados o internacionales, ayudando a fortalecer la fabricación o el conocimiento en la fabricación de diferentes productos en China.
Muy bien, pues quisiera concluir con algunos puntos. No sé cómo ando de tiempo. Le perdí un poco el tiempo Sí, bien, si concluyes en un par de minutos, creo que tenemos suficiente tiempo para un buen grupo de preguntas que están surgiendo. Perfecto, muy bien. Pues muy bien, las conclusiones, como he dicho, el entorno de negocio muy difícil, muchos claroscuros en las leyes, amplios espacios para la interpretación. Generalmente la interpretación pues se da para aquellos quienes saben cómo interpretarla, que generalmente pues eran los abogados chinos. Tuve algunas experiencias en el tema de demandas a empresas que tanto demandaban nuestra empresa como que nosotros demandábamos. Quiere decir que si bien no en todos los casos perdimos las demandas, pero sí en la mayoría de ellos o en muchos de ellos se perdieron por estos claroscuros que existen en la ley. La complicación de abrir una empresa, pero nuevamente la complicación de cerrarla. Hasta la fecha yo sigo siendo el representante legal de GBI Flood & Master, sigo siendo el que aparezco ahí como el representante legal ante todas las gestiones que tengan que hacer. Esto a 7 años, a 6 años, 6, 7 años de que salí de, no, 4 años de que salí de China, ¿no? 4 o 5 años de que salí de China. Y esto ha sido porque la empresa no se ha podido cerrar en virtud de que esta empresa sí tiene activos. La empresa es dueña de una fábrica, ¿no? De una instalación, y inclusive tenemos actualmente todavía 4 empleados locales que están ayudando con el cierre, contratado un despacho de contadores que nos ayudan con el cierre, porque no se puede cerrar una entidad legalmente si no se han vendido todos los activos. Entonces, hasta en tanto no podamos vender el edificio que tiene la empresa, no se puede cerrar, formalmente, legalmente la empresa, ¿no? Hablé de los distribuidores, ¿no? La dificultad para identificar y trabajar con ellos, la necesidad de tener oficinas de representación en China. Ahora es más difícil todavía el poder tener una oficina de representación. Hay que pasar pues una serie de tamices importantes y hay que tener pues una base en México, y ya lo de Hong Kong ya pasó a ser parte del pasado. Ya es muy difícil establecer una empresa en Hong Kong y desde ahí dar el brinco al continente. Sin embargo, creo que el futuro para las empresas mexicanas y para el desarrollo del negocio, como yo lo veo, sobre todo con la llegada del comercio electrónico, que nos está permitiendo democratizar el comercio internacional. Esto abre un amplio camino a las empresas, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas mexicanas, para que puedan llegar de una manera directa al consumidor chino. Ya hay una gran cantidad de portales importantes de comercio electrónico chino que facilitan mucho la exportación sin tener necesidad realmente de tener una gran operación en China, pero a través de estos vehículos poder llegar al mercado chino de una manera eficiente y exitosa. Muy bien, pues esto es el contenido de mi presentación. Nuevamente agradezco mucho su atención y estoy a las órdenes para cualquier duda, comentario o queja al particular. Muchas gracias, Carlos, muy interesante. No sé si tú tengas acceso al chat. Si le picas al chat, verás ahí un grupo de preguntas que sí sería bueno. Bueno, sí, exacto, gracias. Hay un grupo de preguntas que están surgiendo. En lo que revisas, en nuestra capacidad de multitasking, ¿no? Con 2 ojos viendo para allá y 2 para acá. Me gustaría preguntarte, hacerte 2 preguntas, o 3 preguntas, Carlos, ¿no? Una, yo te diría esta caja negra que pocas veces se analiza, el tema
en tu experiencia de los sindicatos en China, ¿no? Digo, me llamó la atención al mismo tiempo que señalabas el Corporate Social Responsibility, señalabas, bueno, pues normal, todos trabajábamos 60 horas, ¿no? Diría el loco el pueblo, oye, pues no entiendo, ¿no? A ver, explícame. Pero, ¿cuál es tu experiencia con los sindicatos, por un lado? Una segunda pregunta, un tema que en México y en América Latina está muy de moda y tú lo viviste en carne propia, el tema de las MIPYMES, ¿no? Que las MIPYMES exporten a China, ¿no? ¿Eso tiene sentido? Yo siempre digo, pues si no puedes exportar de Toluca a la Ciudad de México, es difícil que exportes a Shanghái y ni hablar a ciudades más pequeñas, ¿no? Y una tercera pregunta donde yo sé que tú tienes una amplia trayectoria y me gustaría mucho escuchar tu opinión es, ¿a qué se debe la debilidad de los organismos empresariales mexicanos sobre China, ¿no? Y acá no estamos hablando a espaldas de los organismos empresariales, nos conocemos todos, nos lloramos nuestras desventuras, etcétera, con Amapola Grijalva, con el COMSE y Sergio Ley, con los empresarios mexicanos, etcétera, pero claramente estos organismos empresariales, hemos hablado sobre instituciones públicas, académicas, en forma muy autocrítica, pero las instituciones empresariales no están al nivel de lo que debiera ser, de lo que es la principal economía del mundo y nuestro segundo socio comercial. En tu opinión, ¿a qué se debe esto, no? Muy bien. Muchas Empezamos gracias, con eso Enrique. y seguimos Muy buenas preguntas, con como un grupo siempre. de preguntas que se te hacen, ¿no? Sí, en el tema de sindicatos, fíjate que los sindicatos en China son de sindicatos muy blancos, ¿no? Tan blancos como que, por ejemplo, en la empresa con la que trabajé, en la empresa fabricante de envases metálicos, teníamos un sindicato, pero la representante principal del sindicato era la gerente de recursos humanos de la empresa. Entonces, con esto te quiero decir qué tan blanco era el sindicato, ¿no? Realmente no hay en empresas de este tamaño y en ciudades pequeñas no hay una presencia importante de los sindicatos, ¿no? Por eso es que a partir de, creo que en 2009, 2010, por ahí, el gobierno chino trató de pasar pues leyes muy estrictas para tratar de evitar pues este sobretrabajo de los obreros, ¿no? Pero pues leyes que también con una laxitud y hablando de los claroscuros y de la interpretación y de las lagunas legales, pues no permitían realmente que los obreros pudieran realmente enarbolar esa bandera y poder proteger sus derechos bajo esa concepto, bajo esa protección de esta ley laboral. Quienes teníamos que cumplirla, ¿no? Más por una cuestión de responsabilidad social o de responsabilidad con nuestros corporativos, pues las empresas internacionales, ¿no? Que sí teníamos niveles de escrutinio muy estricto, por lo menos en la empresa que yo trabajaba, los daneses eran muy estrictos en ese sentido, entonces pues constantemente nos estaban haciendo escrutinios sobre cómo estábamos tratando a los empleados. Pero sí, nuevamente, los sindicatos en aquel entonces, supongo que seguirá siendo, pues son un arma realmente muy blanca, sin mucha presencia ni mucho poder de fuerza para proteger a la fuerza laboral. En el tema de las MIPYMES, pues sí estoy de acuerdo contigo totalmente. Para micro y pequeñas empresas, sobre todo para las micros, pues es muy difícil el entorno, ¿no? O sea, el entorno, ya no digamos el entorno de China, sino el entorno internacional. Si bien se han hecho muchos esfuerzos y ProMéxico hizo muchos esfuerzos hacia el final de su tiempo
en tratar de crear un entorno favorable para poder llegar a exportar, pues ya no fuera China, sino Estados Unidos, a través de convenios con Amazon y con algunos otros portales. Para las empresas micro sí es muy problemático, pienso yo. Para las empresas pequeñas y medianas, en algún sector, en algunos nichos, yo creo que tienen ciertas oportunidades. Y sobre todo hablando esto de la facilidad que nos puede traer el comercio electrónico, ¿no? En el cual, tú puedes llegar a un cliente directamente a través de un sitio, de un e-commerce. Entonces creo que ahí para las pequeñas y medianas sí hay un nicho de oportunidad interesante y creo que se va a ir ampliando mucho más con el paso del tiempo. En tema de los organismos empresariales, pues sí, desafortunadamente, y sobre todo para mí que me tocó vivir muy de cerca, yo fui vicepresidente y fundador de la MEXCHAM, junto con otros jóvenes amigos, y bueno, que desde hace algún tiempo, o durante mucho tiempo, dirigió el doctor Efren Calvo, pues realmente muy complicado, ¿no? No hay una base, no hay una base de empresas, por lo menos estando en China, no hay una base de empresas fuertes que puedan apoyar una estructura organizativa como esta, ¿no? O sea, en China pues cuentas con los dedos de las manos a un Bimbo, a un Gruma, a un Numac, y pues fuera de eso muy pocos más, ¿no? Entonces, sin tener realmente esa base estructural que te que te pudiera dar el tener docenas de empresas pues con capacidades económicas importantes para poder llevar a cabo realmente una sólida representación a nivel país, pues sí está muy difícil. Aquí realmente el éxito que haya alcanzado la MEXCHAM, pues en mucho ha sido por la gente que ha estado como directivos de la MEXCHAM, ¿no? El doctor Calvo nuevamente vuelvo a repetir, el actual presidente, ¿no? Entonces, ha sido más de personas, más que de organización, más que del apoyo solidario de las empresas, ¿no? Entonces, sí es bastante difícil así poder tener una presencia organizativa importante en un país como China. Muchas gracias, Carlos. Mira, desde las 10:33, si te metes al chat sí, con Rubén Darío Busetti, pues hay una cantidad de preguntas. Así es que estás en libertad total de contestar algunas de estas. Seguramente no podrás contestar todas de tu correo electrónico a temas muy concretos y puntuales, algunos temas un poco más generales. En fin, estás en libertad total de retomar las preguntas que te interesen y puedas responder, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí tengo una de un viejo conocido de todos nosotros, Mauricio de María Campos, que yo creo que ahí tal vez tú, Enrique, o la doctora Trápaga también me podrán ayudar en la actualización, que dice: ¿cuál es la situación de apoyo institucional del gobierno mexicano desde la desaparición de ProMéxico? ¿Algún apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores o Bancomext y COMSE? Bueno, desde mi punto de vista y lo que yo sé a partir del cierre de ProMéxico es que las labores de promoción, tanto de comercio como inversión, se las designaron a la embajada, ¿no? A los funcionarios de la embajada que ya estaban ahí en las distintas adscripciones, no solamente en China, sino en otras adscripciones en el mundo, a darles esta tarea, la tarea de promover el comercio y el promover la inversión. Entonces, Bancomext también tuvo una oficina, entiendo que también la cerraron, ya Bancomext como banco, como entidad financiera, tuvo una oficina hasta hace algunos años que también cerraron. Y el COMSE, que bueno, pues creo que es uno de los que tiene una mayor presencia, una mayor fortaleza para poder hacer algunas labores de promoción. Y aquí creo que concatenaría esto a tu pregunta, Enrique, sobre
pues la debilidad, digamos, de los organismos empresariales y sobre todo los organismos empresariales en China, ¿no? Porque si tuviéramos organismos empresariales fuertes, se hubiera podido paliar de alguna manera la salida de los organismos o institucionales o de gobierno, ¿no? Como lo hace el caso de las empresas, perdón, de las asociaciones o de las cámaras de comercio españolas o alemanas o de diferentes países que hay en China que son muy fuertes, que tienen una presencia importante y que son grandes conductores y grandes apoyadores para la promoción tanto de comercio y de inversión. Hay una pregunta, Carlos, de nuevo, tú tienes acceso al chat que me parece interesante, de Ramsés Aguilar. Vamos a tener en la primera conferencia de enero, vamos a tener de conferencista a Amapola Grijalva, que tú conoces bien, Claro. que es ahora, entre otras cosas, también representante del Hong Kong Trade Development Council, es decir, nos hablará con mucho detalle sobre el tema de la promoción desde la perspectiva de Hong Kong. Pero Ramsés Aguilar pregunta si Hong Kong podría ser la mejor ciudad actualmente para incursionar en el mercado chino. ¿Cuál es tu experiencia ahí al respecto desde el 2020, ¿no? Tú comentaste sobre tu experiencia de abrir una empresa en Hong Kong ya hace algún tiempo. ¿Eso en el 2020 cómo lo leerías? Pues creo que ahora ya es mucho más difícil la apertura de una empresa en Hong Kong. Cuando yo abrí la empresa ya, como decía durante la presentación, no había la necesidad de tener una presencia física en Hong Kong, o sea, no había la necesidad de tener una oficina per se en Hong Kong. Ahora sí ya hay la necesidad de tener esta oficina. Entonces, pues sí, ahora ya dificulta mucho más el establecerse en Hong Kong para poder... y además las exigencias del gobierno hongkonés ya son mucho más estrictas para la apertura de estas oficinas de representación. Ahora, como mercado, siempre se ha dicho que Hong Kong puede ser una buena prueba de ensayo para la entrada al gran mercado chino, ¿no? Hong Kong pues tiene una población de 6 millones de habitantes, una población con altos niveles de consumo, una población bastante sofisticada. Entonces, pues en muchos nichos de mercado se ha mencionado que Hong Kong puede ser una puerta de entrada interesante y nuevamente un lugar para probar pues la posibilidad de hacer negocios o de dar el brinco al mercado del continente. Carlos, hay dos preguntas que yo de alguna forma vincularía de Raúl Ignacio Morales Chávez y de Bruno Gruber, y tratando de sacarte jugo a tu experiencia micro y empresarial mexicana en China. Uno, el tema de los impuestos, de qué tan complicado es el pago de impuestos, etcétera. Y Bruno pregunta ¿cuál es tu opinión sobre nuevas restricciones a la inversión extranjera directa en el esquema de control compartido de las empresas? ¿Eso tú lo viviste o qué opinión tienes, ¿no? En el tema impositivo sí lo viví. En el tema impositivo muy estricto, el gobierno chino nuevamente a nosotros como una empresa internacional operando en un entorno de una ciudad pequeña, nos tenían realmente con grandes controles, constantemente teníamos auditorías, constantemente teníamos a gente del SAT chino sobre nosotros, ¿no? Viendo que pagáramos los impuestos, etcétera, etcétera. La empresa, cuando yo la tomé, bueno, y durante todo el tiempo, nunca ganó, nunca tuvimos ingresos realmente, tuvimos pérdidas, pero aún así el SAT chino estaba sobre nosotros constantemente, tratando de buscar la forma o tratando de buscar las explicaciones por qué la empresa no ganaba dinero y por qué la empresa gastaba y por qué la empresa, en fin, entonces había cierta, digamos, un halo ahí de duda de que
estuviéramos o pudiéramos estar ahí haciendo algunas maniobras, pero realmente no. Nosotros teníamos contratados a auditores externos, empresas muy serias chinas y a contadores también muy serios para tratar de evitar este tipo de cosas. Y nuevamente me refiero a que el tema de haber sido una corporación internacional con estándares de control de los europeos, pues eso nos obligaba también a mantener controles muy estrictos en nuestros pagos impositivos y que no hubiera ninguna falla en ese lado. Lo que sí es que pues constantemente oíamos, ¿no?, en el entorno que si a nosotros nos estaba el gobierno chino fiscalizando por todos lados a las empresas chinas, a nuestra competencia, realmente había una manga ancha pues muy grande ahí, en la cual podían hacer pues básicamente lo que quisieran. O sea, si bien el SAT chino es muy estricto, hay cierta manga ancha para las empresas locales vis-a-vis las empresas internacionales. Ahora, en cuanto al tema de la inversión extranjera en China, los chinos en los últimos años se han ido decantando más hacia las inversiones que les interesan a ellos, ¿no? Hablaba yo de esto del Foreign Export Certificate, que yo creo que ya lo dan cada vez menos, porque bueno, pues ya realmente tienes que estar en un sector a lo que ellos consideran prioritarios para que puedan aceptar o atraer o gustarles la inversión, ¿no? Y estos sectores pues, son sectores de alta tecnología, son sectores en los cuales los chinos pueden realmente tener, o en los que ellos ven que hay una ganancia importante para su infraestructura. Ya en sectores pues donde son actividades de baja tecnología o de mediana tecnología, de alta mano de obra, realmente ya no les interesa tanto. Entonces, cada vez es más difícil lograr establecer una inversión extranjera en ciudades chinas. Oye, Carlos, y yo juntaría acá dos preguntas, comentarios de nuevo de Ramsés Aguilar y de Bruno. Es decir, en términos amplios de conclusiones y propuestas, ¿no? ¿Qué tipo de empresas tienen entonces un efectivo potencial ante los canales de distribución digitales a los que tú hiciste referencia, conociendo también, en fin, las limitaciones en la promoción histórica y más reciente y actual, ¿no? No, digo, creo que la idea esta de que si le vendemos una tortilla a cada chino, pues nos saca, y pregúntale a Pablo Pasapera, los invito a revisar, él ha sido conferencista acá, muy complicado vender una tortilla en Pekín, ¿no? Entonces, digo, más allá de decir, no, hombre, Alibaba te puede permitir vender 10 millones en términos medianamente realistas, ¿qué tipos de empresas, qué organización, qué producto, qué infraestructura logística requiere? Porque sí, se escucha muy bonito decir, no, hombre, hay canales de difusión digitales y ahí vas a vender todos los aguacates que quieras. En tu experiencia en términos generales, pero también en términos muy concretos, ¿qué empresas tienen capacidad A, de comercializar con China y B, de invertir en China, que son dos proyectos diferentes, ¿no? Muy bien. Pues mira, yo te diría que la máxima que yo aprendí en todos mis años estando en la parte, sobre todo en la parte de institucional, no en la parte de Bancomext, que es que tú no puedes ser exitoso en los mercados internacionales y no nada más en el caso de China. No puedes ser exitoso en los mercados internacionales si no eres primero exitoso en tu mercado. O sea, si no primero tú tienes una prueba de valor de que el producto que tú estás fabricando se vende en tu mercado. Se vende en Guadalajara, o se vende en Monterrey, o se vende en la Ciudad de México, o se vende en México, en el país, ¿no? Y ya después de ahí ya puedes entonces el intentar
aventurarte a países, a ventas, a exportar tu producto. Entonces, eso te da también, pues, el apoyo de la infraestructura que necesitan tener para la parte de la logística, ¿no? Para la parte administrativa, para la parte de controles de calidad, para la parte, pues todo lo que conlleva tener un producto, poder posicionar un producto en un mercado y que ese producto sea atractivo. Cuando estaba en mi época de Bancomex, ¿no? Esto ya lo he mencionado en muchas otras ocasiones, que llevábamos a empresas exportadoras, como decía en mi presentación, a empresas que llevamos a misiones, más de 20 misiones de exportadores. Dentro de estas misiones iba un exportador de un producto que era brandy de tuna. Entonces yo no sé si alguno de ustedes aquí ha probado o ha visto en el mercado un brandy de tuna, ¿no? Entonces, entonces yo creo que este es un buen símil, ¿no? Este era nuestro chiste de salón, de decir, sí, pues es que es el brandy de tuna. Como una empresa que quiere exportar un producto absolutamente desconocido, no solamente a nivel local, sino tratar de llevarlo a un mercado internacional. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Ser muy serios en cuanto a qué producto es el que tú quieres exponer, qué es el producto el que quieres exportar, qué producto es el que, si tú ya tienes éxito en tu mercado, si tú ya tienes una estructura eficiente en tu distribución local, ya puedes entonces acceder. A mí nuevamente me gusta el tema de, porque he estado muy metido en los últimos años en el tema de las ventas en sitios de e-commerce. Tuve por ahí una pequeña emprendeduría con un sitio de e-commerce que no duró mucho tiempo, con un buen amigo también, muy amigo de China, Juan de Loquio, y en el cual empezamos a tratar de ver posibilidades de exportar productos, y ya existen los canales que te lo facilitan, ¿no? Ya existe una infraestructura logística con FedEx, con DHL, con Estafeta, que te facilita mucho la exportación o el movimiento logístico. Bueno, Amazon en sí para exportaciones a Estados Unidos, pues tiene una infraestructura y una facilitación para hacer negocios impresionante, ¿no? Entonces ya no es tan necesario esta gran infraestructura. Lo que sí creo que es muy importante resaltar es la seriedad de que tengas un producto de buena calidad, que tengas un producto que ya haya sido probado en tu mercado, ¿no? Y que con esto puedas ya tú atreverte a exportar. ¿Qué sectores? Pues como decía en la presentación, desafortunadamente los sectores exportadores mexicanos no son muchos, ¿no? Los sectores exportadores o de empresas que están haciendo sus pininos o sus trabajos de exportación a China, pues son empresas, por ejemplo, de nuestro buen amigo Pablito, que él tiene una empresa exportadora que exporta atún, que exporta Pablo Aguirre, que exporta atún, que exporta tequila, ¿no? Entonces, algunos productos de este tipo, pero pienso yo que hay otros productos, claro que los productos artesanales mexicanos, ¿no? Con buen diseño, con buena calidad, ¿no? Esos también son productos que pueden tener éxito en el mercado, en los mercados internacionales en general, pero el mercado China en particular. Muy bien, pues muy claro, muy sobrio análisis y diagnóstico, ¿no? Para no caer ahí en cuentas alegres, ¿no? Sobre la demanda china y, Exacto. ¿no? Y creo que, bueno, es una muy valiosa experiencia con base en décadas al respecto, ¿no? Y como indicas, largas jornadas laborales. ¿No? Mira, hay un último comentario que por ahí sería interesante, sobre todo para Amapola. Invito ahí a Juan José García a estar en la próxima conferencia de Amapola Grijalva, el Hong Kong Trade Development Council, pero bueno, habla acá sobre en fin, la compleja relación entre
China y Hong Kong reciente. No sé si tuvieras ahí algún comentario y algún comentario general sobre este tema, yo te diría tan relevante también en el ambiente del COVID, la recuperación China que ha sido espectacular, mucho más complicada en México. En fin, no sé si tuvieras algún comentario sobre esto de Hong Kong y algún otro último comentario más general para el auditorio, ¿no? Muy bien, gracias Enrique. Pues mira, en cuanto a la relación China-Hong Kong, pues ha sido una relación realmente complicada. Yo tuve la suerte también de ser consejero comercial de México en Taiwán. Entonces yo estuve 3 años viviendo de cerca esa experiencia de Taiwán, ¿no? Que es en sí pues algo similar a lo que es Hong Kong en términos de su relación con China, si bien Taiwán más alejado de China, no solamente físicamente, pero en su construcción política, pero también con estos constantes intereses de China de participar más dentro de la vida política, económica y social de Taiwán, y así lo ha sido con China, ¿no? Yo, francamente, tenía la firme, pues, el deseo. A mí me tocó vivir en Taiwán cuando fue el handover en 1997, que pasó, que volvió Hong Kong a las manos chinas. Yo realmente creí que iba a ser un experimento en el cual China se iba a mover más hacia poder aprender de la democracia y de los avances democráticos de Hong Kong, ¿no? Y bueno, pues ya vemos al paso de los años que no ha sido así. La llegada del presidente Xi Jinping, desafortunadamente, al contrario, ha tenido una posición mucho más dura en contra de estos avances democráticos de Hong Kong. Así que pues no veo un camino realmente muy halagüeño, ¿no? En la relación entre estos dos países, ¿no? Y bueno, pues Hong Kong tiene una voz interna, interior muy fuerte, ¿no? Pues una generación al menos que ha crecido bajo democracia. El caso mismo de Taiwán, ¿no? Que también pues, ellos por generaciones ya han tenido una democracia y pues va a ser muy difícil que puedan de una manera, digo, poder dejar a un lado estos intereses democráticos, ¿no? Va a ser difícil. En la parte del COVID, pues bueno, sin duda no deja de sorprenderme la forma en la que China atacó el problema, ¿no? Recuerdo mucho que cuando llegué a China, por allá a los albores de 2004, estando en una mesa de conversación, un hombre que tenía mucha experiencia de vivir en China dijo, es que los chinos siempre sobredimensionan las cosas, ¿no? Y yo me quedé pensando, como diciendo, bueno, pues son un país con sobredimensiones en muchos aspectos, ¿no? Territoriales y poblacionales. Pero bueno, y durante el paso del tiempo, ¿no? Me di cuenta de que es cierto, ¿no? De que atacan los problemas de una manera más allá de lo que se pudiera esperar, ¿no? Desde la información a nivel estadístico, ¿no? Que a mí también me llamaba mucho la atención, que a diferencia de cómo han sido los gobiernos en México durante décadas, que siempre decía, vamos a crecer al 3%, y el final era el crecimiento al 2.5%. Y los chinos decían, no, es que este año vamos a crecer al 10%. Y realmente el crecimiento real ha sido al 12%, ¿no? El crecimiento del PIB. Entonces, sí, volviendo al tema del COVID, me parece que la forma en la que la atacaron, la forma en que, pues gracias al tipo de país y al tipo de control gubernamental que tienen, pues pudieron lograr aislar a una ciudad de 11 millones de habitantes, como fue la ciudad de Wuhan, para poder tratar de evadir el contagio. Y esto durante la época en China
de mayor movilidad, no solamente en China, sino en el mundo del Año Nuevo Chino, ¿no? Que tiene un movimiento de más de 1.000 millones de chinos moviéndose para ir a sus ciudades natales para la celebración. Entonces, ¿cómo se llama esto? En la punta de todo este iceberg tremendo del COVID, que pudieran controlarlo, me parece una cosa extraordinaria, que ojalá muchos países, incluyendo México, pudiéramos lograr hacer algo y poder controlar este contagio que está tan terriblemente y catastróficamente y tristemente fuera de control. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy valiosa y enriquecedora tu experiencia. Realmente lo apreciamos mucho, ¿no? Hay dos personas que por ahí piden tu correo electrónico, que quieren comunicarse contigo. ¿Podemos enviarles su Sí, 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 claro que correo? sí. Por supuesto, por favor, claro que sí, Enrique, con mucho Este, gusto. y bueno, pues no me queda más que, en fin, despedirnos. Esta es la última conferencia del 2020. Vamos a tener, por cierto, el 16 de diciembre, en 10 días, 2 semanas, hay un grupo de conferencias interesantes que estamos organizando con la Red Académica de América Latina y el Caribe, con el Sechimex, ya no como parte del ciclo de conferencias, sobre temas económicos, culturales y políticos, con la Embajada de China en México, ¿no? Recibirán ahí la información, pero por parte del Sechimex va a ser la última actividad formal del Sechimex. Así es que, bueno, me uno ahí con nuestro querido Carlos Biguri y, bueno, les mandamos ahí un querido saludo por parte de Yolanda y mío, para desearles pues lo mejor en este mes. Cuídense mucho. A ver si nos tocan vacunas, ¿verdad? Parece que van a ser poquitas, pero más allá de las vacunas, pues la pandemia va a estar fuerte, ¿no? Entonces, un querido saludo a Mauricio, Bruno y a todos los asistentes, y de nuevo un gran agradecimiento, Carlos, ¿no? Gracias, gracias a ti, Enrique. Quisiera nada más contestar, si me permites, un par de minutos a una pregunta que veo aquí en el chat de Álvaro Ricardo Peña Rodríguez, que dice, ¿qué pudiera esperarse en la relación México-China al entrar en vigor el nuevo acuerdo RCEP de China con otros países de Asia y Oceanía? ¿Pudiera ser esto de alguna manera benéfico para México? Pues yo diría, y no solamente de este acuerdo, la entrada en vigor de este acuerdo, sino en sí, y creo que, bueno, pues ahí hay un gran tema de discusión, es cuál es el interés realmente que tiene México con China, ¿no? Aparte, pues, de los esfuerzos que hacemos, que haces tú, Enrique, que hace organismos, y cuál es el interés del gobierno de México realmente por acercarse a China, que era algo de lo que, estando yo como parte, como funcionario del gobierno de México, era algo de lo que hablaba constantemente, es pues la falta de una estrategia, la falta de realmente un compromiso y la falta de una idea de qué quiere México con China. ¿Qué queremos con China? ¿Qué queremos hacer? ¿Hasta dónde queremos llegar con esta relación? ¿Hasta dónde queremos adentrarnos más para poder lograr más cosas de un país, como tú bien decías, que es nuestro segundo socio comercial, en el cual hemos hecho pues grandes avances en términos de comercio bilateral, pero en la cual hasta la fecha no hemos podido realmente consolidar una estrategia de fondo que nos pueda llevar a fortalecer esta relación de México como país con el gran gigante asiático. Muy de acuerdo, y como señalaba al principio y nos recuerda Mauricio, en fin, en algún momento de soledad o aburrimiento en estas semanas, revisen de nuevo la revista ahí de Comercio Exterior, en fin, con aportaciones y contribuciones breves, pero muy puntuales de mucha de la gente que ha señalado el propio Carlos, y experiencias empresariales muy interesantes.
¿no? Muy bien, pues feliz año, un abrazo a todos y seguimos en estos temas de mutuo interés, ¿no? Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias a ustedes, Enrique, Yolanda. Muchas gracias a todos por participar y por haberme escuchado. Y que tengan muy feliz año y a cuidarse. Así es.